Los millennials están muriendo, literalmente, y a nadie parece importarle. Esta generación, constantemente criticada por los boomers y ridiculizada por la generación Z, está luchando silenciosamente por sobrevivir. En 2019, los millennials de entre 25 y 34 años alcanzaron 128.8 muertes por cada 100.000, una cifra que no se veía desde mediados de los años 90. Luego, el COVID lo llevó a más de 180. ¿Por qué esta generación enfrenta una crisis de la que nadie habla? ¿Qué hizo que los millennials fueran así y quién o qué moldeó sus dificultades? Soy Josh, y en el episodio de hoy de The Infographic Show exploraremos la psicología de un millennial. Les guste o no a las personas, los millennials están moldeando el mundo. Con 72.1 millones de ellos, ahora superan en número a los baby boomers, y su impacto es imposible de ignorar. Hay otros datos interesantes e inesperados sobre los millennials. Son la generación más independiente de la historia, no solo de las últimas décadas, sino de la historia registrada. Datos de 2025 de Solston muestran que, contrario a lo que los boomers, sus padres, podrían pensar, los millennials tienen una puntuación extremadamente alta en autosuficiencia y autonomía. En otras palabras, no solo siguen la corriente, ellos forjan su propio camino. Tiene sentido. Son la única generación que queda en la oficina que puede usar la computadora sin ayuda. Pero muchas otras cosas en sus vidas no van tan bien. Y eso empezó antes de que siquiera llegaran a la preparatoria. Los baby boomers llegaron al mundo y a la economía bajo circunstancias completamente diferentes a las de los millennials. Y eso creó una desconexión. Ellos pensaban que si trabajabas duro, ibas a escalar posiciones, ganar buen dinero, comprar una casa y formar una familia. Y esa simplemente no es la realidad para sus hijos. En 2022, casi el 16% de los millennials todavía vivían con sus padres. Y en ese momento, el millennial más joven ya tenía 26 años, supongamos que eres un millennial de 32 años, que se mudó de nuevo a casa con tus padres. En el último año, has enviado 500 solicitudes de empleo, empezaste con puestos en tu área, luego intentaste con algo más o menos relacionado, y ahora solo estás enviando solicitudes a cualquier cosa que pague. ¿Y la peor parte? Estás a un mes de considerar seriamente abrir una cuenta en OnlyFans. Tu papá no entiende por qué no puedes simplemente ir a presentarte con alguien en la empresa y decir que estás buscando trabajo. El 62% de su generación está de acuerdo con esa táctica, en comparación con solo el 40% de los millennials. Los boomers se quedaban en el mismo trabajo un promedio de 10 a 15 años. Los millennials, tienen suerte si logran estar de 3 a 5 años en una sola empresa. Vivir juntos también significa juntar dos psicologías muy diferentes bajo el mismo techo, especialmente cuando se trata de su estado psicológico real. Los millennials son mucho más abiertos a hablar de sus emociones y sus dificultades y no están en contra de buscar ayuda. En 2021, en una encuesta a 2.000 estadounidenses, el 45% de los millennials dijo que están dispuestos a buscar terapia. ¿Baby boomers? Ese número apenas llegó al 8%, y eso fue en una encuesta realizada en medio de una pandemia. Cuando uno supondría que la gente podría necesitar ayuda, quizás esta situación de vivir juntos sea parte de lo que ha creado tanta fricción entre los millennials y los baby boomers. No es solo una narrativa de los medios. El profesor asociado Felix Danbold de UCL School of Management descubrió que estas dos generaciones expresan mucha más animosidad entre sí que hacia cualquier otra. Pero mientras los boomers se preocupan de que los valores de los millennials vayan a trastornar su forma de vida, los millennials están preocupados por algo mucho más práctico. Ven que las generaciones mayores se niegan a dejar sus trabajos o vender sus casas, y eso está bloqueando a los millennials para que puedan construir su propio futuro. El resultado es un daño real y tangible a sus carreras, finanzas y oportunidades. La diferencia de perspectiva podría explicar por qué los millennials están tan abiertos a abordar sus problemas. Fueron criados con una mentalidad boomer de aguantarse que en realidad no ayudó a nadie en su familia. Así que hoy intentan realmente trabajar en su salud mental. Y van a necesitar mucho trabajo porque la época en la que crecieron los millennials les causó un daño serio en su psicología. Imagina que es 2003, eres un millennial que acaba de empezar la preparatoria. Tu cuerpo está cambiando y te sientes un poco cohibido por eso. Cosas bastante normales de la adolescencia. Pero en los 2000, cuando la mayoría de los millennials eran solo adolescentes, algo salió mal. Los medios, la sociedad e incluso sus propias familias no solo notaron sus dificultades, las amplificaron y las hicieron 1000 veces peores. A principios de los 2000, el look de heroin chic de los años 90 ya se había apoderado por completo de la cultura popular. En revistas y programas de televisión, la mayoría de las mujeres básicamente se habían vuelto piel y huesos. Las consecuencias eran reales. Las tasas de trastornos alimenticios como la anorexia y la bulimia se dispararon. Según un estudio de Zhao e Encinosa,
Entre 1999 y 2000 y entre 2005 y 2006, las hospitalizaciones por trastornos alimenticios se dispararon. Esto fue especialmente notable entre los millennials, que en ese entonces estaban en su preadolescencia, adolescencia y al inicio de sus 20s. Las hospitalizaciones aumentaron un 18% para personas de 12 a 19 años, un 19% para personas de 19 a 30 años y un 119% para quienes tenían menos de 12 años. Toda una generación estaba bajo ataque. Los millennials crecieron con algunas de las imágenes corporales más distorsionadas de todos los tiempos, y eso no ha cambiado para muchos de ellos. En una encuesta de 2020 que rastreaba la confianza corporal, el grupo de mujeres menos seguras de sí mismas eran las millennials. Las mujeres de 25 a 34 años calificaron su confianza corporal con 37 de 100 y no net por 100. Eso es apenas la mitad de una calificación reprobatoria. Si estás disfrutando este análisis profundo de la psique de una generación que alguna vez pensó que el pan tostado con aguacate era una inversión, asegúrate de darle like, compartir y suscribirte. También hace que nuestros escritores se sientan un poco más adultos. Si luchar constantemente contra tu cuerpo para mantenerte delgado no fuera lo suficientemente agotador, los millennials tendrían su primera probada de otra mentalidad que los perseguiría de por vida. La cultura de la hiperproductividad, también conocida como el camino hacia el agotamiento. Eres un millennial. En 2006 estás a punto de graduarte de la preparatoria. Tus padres, tus orientadores escolares, todo el mundo te dice que la universidad no solo es importante, sino necesaria. Incluso podrías ser la primera generación en tu familia en obtener un título universitario. Empiezas a postularte a las mejores escuelas a las que podrías entrar, y entonces sucede. Te aceptan en la escuela de tus sueños. Y luego ves la colegiatura, se te cae la quijada. Tal vez puedas conseguir algún trabajo extra para cubrirlo. Tal vez no. No tan rápido. Un estudio encontró que de 1988 a 2018, la colegiatura en universidades privadas aumentó en promedio un 129%. Las opciones más asequibles de universidades públicas, esas se dispararon en un enorme 213%. En el pasado, la gente podía usar el salario de un trabajo de verano o de medio tiempo para pagar su colegiatura. Ese ya no era realmente el caso para la mayoría de los millennials cuando llegaron a la universidad. Supongo que es hora de pedir un préstamo que de ninguna manera afectará tu futuro. Después de todo, ese título te va a conseguir un trabajo donde ganes buen dinero, ¿verdad? ¿Verdad? No para la mayoría de los millennials. Un estudio encontró que, a los 35 años, el 17% de los baby boomers había seguido una trayectoria universitaria que los llevó a una carrera profesional prestigiosa y bien pagada, como derecho o medicina. A los 35 años, solo el 7.3% de los millennials había hecho lo mismo. Eso es menos de la mitad. Entonces, ¿por qué los millennials no están accediendo a carreras bien pagadas, empeorando su carga psicológica? Bueno, porque el sistema lo ha hecho casi imposible para ellos, creando la terrible cultura del trabajo sin descanso, que rápidamente se convirtió en agotamiento psicológico para la mayoría. ¿Y por qué los millennials se están agotando? Entraron al mercado laboral durante una de las peores recesiones en la memoria reciente. Los empleos disponibles eran escasos, los salarios de nivel inicial eran relativamente bajos, y la gente estaba agradecida por cualquier cosa que pudiera conseguir. El profesor de estrategia de la Kellogg School of Management, Nicola Bianchi, estudió las condiciones que produjeron la mentalidad de esfuerzo constante de los millennials. Su trabajo nos da una idea de qué tan desalentador era el mercado laboral para los millennials. Si estabas entrando al mercado laboral en 2010 buena suerte, la economía global cayó en un hoyo. El desempleo entre tu generación está alrededor del 12 al 19%, según el Pew Research Center. Aunque tienes una licenciatura en economía, estás pagando miles en préstamos cada mes y lo único que puedes conseguir es un trabajo en ventas al por menor. Más o menos, alcanza para pagar las cuentas. Después de un par de años, se abre una vacante en una empresa que realmente está relacionada con tu área y de repente consigues el trabajo. Solo tienes que esforzarte unos años y podrás empezar a subir de puesto. Pero pronto notarás que no estás avanzando en absoluto y la mayoría de las personas a tu alrededor tampoco. ¿Por qué? La recesión y sus consecuencias crearon un ambiente en el que la generación boomer se volvió más reacia a retirarse de sus puestos superiores. Subir de puesto se volvió más difícil que nunca. El resultado fue una mezcla de desesperanza y trabajo interminable. Es la lucha que define a la generación millennial. También hace que los millennials sean más propensos a cambiar de empresa y de carrera. Son menos optimistas sobre los beneficios de la lealtad a la empresa y sobre el mundo corporativo estadounidense en general. Pero sí trabajan mucho más tiempo y más duro para tratar de llegar a fin de mes. Y tienen más razones para abrirse su propio camino. Así que, contrario a la creencia popular, los millennials no son flojos ni se están gastando todo su dinero. Están sobrecargados de trabajo y son más pobres que otras generaciones. La productividad de los trabajadores ha aumentado rápidamente desde la época de los boomers en la fuerza laboral hasta hoy. Entre 1979 y 2021,
La productividad promedio de los trabajadores en Estados Unidos aumentó un 64.6%, pero los salarios solo subieron un 17.3%. Ah, y tu compañero de trabajo de 64 años en la oficina está ganando mucho más que tú. De hecho, probablemente más de lo que tú ganarás en mucho tiempo. Entre 1979 y 2018, la brecha salarial entre los trabajadores mayores de 55 años y los menores de 35 aumentó un 61%. Eso tampoco es solo un fenómeno de Estados Unidos. El estudio de Bianchi encontró que después de que Italia aumentó la edad de jubilación a 67 años, en 2011, las cosas empeoraron para los trabajadores más jóvenes. De repente, todas las recompensas iban para los trabajadores mayores. Todos los demás luchaban solo para salir adelante. De 1985 a 2019, la edad promedio de los trabajadores en Italia aumentó un 19%. Durante el mismo periodo, cualquiera mayor de 55 años también empezó a ganar mucho dinero. Los de 56 años vieron un aumento del 33% en sus salarios, mientras que los de 65 años vieron un aumento del 53% en sus salarios. Pero para los menores de 35 años, sus salarios solo aumentaron un 14%. La diferencia en el salario promedio entre los trabajadores mayores y los más jóvenes casi se duplicó, aumentando en un 96%. No es de extrañar que los millennials terminen completamente agotados y mucho más tristes que sus compañeros boomers. Varios estudios han encontrado que son la generación más agotada de todas. Un estudio encontró que el 66% de los millennials reportan un agotamiento moderado a alto, en comparación con el 39% de los baby boomers, y empeora. Otra encuesta a 1,000 empleados en Estados Unidos encontró que el 77% de los millennials han experimentado síntomas de agotamiento en comparación con solo el 38% de los boomers. Esa brecha salarial, junto con la falta de oportunidades de crecimiento, realmente está afectando su estado mental, lo cual obviamente es otra pregunta de la encuesta, que encontró que solo el 47% de los millennials calificaron su bienestar personal como superior al promedio. El 84% de los boomers hizo lo mismo. Todos estaríamos encantados si el valor de nuestra casa se hubiera quintuplicado, mientras también recibimos los aumentos salariales más altos justo antes de jubilarnos. Los científicos tampoco están simplemente adivinando que las finanzas son la causa principal del agotamiento y el estrés en los millennials. La encuesta de Stress in America de 2023 de la APA encontró que los millennials se están ahogando en estrés financiero. El 67% de los jóvenes de 18 a 34 años y el 63% de los de 35 a 44 años se sienten completamente consumidos por las preocupaciones económicas. Los boomers, bueno, solo el 13%. La presión económica está agobiando a los millennials, y aunque han recibido algunos aumentos bastante bajos, eso no se traduce en una mejor calidad de vida. Oxfam descubrió que los trabajadores de 25 a 34 años están ganando alrededor de $4,200 menos de lo que habrían ganado hace 30 años. En parte, es resultado del aumento de la desigualdad en todos los ámbitos en los países ricos, algo que ha estado ocurriendo desde hace tiempo, y de la estancación general de las empresas. Los millennials están mejor educados que las generaciones anteriores, pero reciben menos paga, tienen más estrés y están mucho más endeudados. Y necesitan mucho más dinero solo para salir adelante, ya que su parte de la riqueza nacional es mucho menor que la de los boomers a la misma edad. ¿Progreso? Olvídalo. Pero la Reserva Federal tiene otra teoría sobre por qué los millennials gastan menos. Tienen menos dinero. Los millennials ni siquiera están recibiendo los beneficios que casi estaban garantizados hace solo unos años. De 2000 a 2021, el número de graduados universitarios que recibieron seguro médico proporcionado por el empleador como beneficio disminuyó en un 22%. Esto creó una generación mucho más insegura, una que duda en perseguir metas importantes en la vida como formar una familia. Los millennials también forman parte de la generación sándwich. Eso significa que muchos cuidan tanto de niños pequeños como de padres ancianos, y eso añade aún más estrés. Parte de la razón por la que son una generación sándwich es porque esperan hasta ser mayores para tener hijos, para poder costear tener hijos. Esto se debe al altísimo costo de vida en la mayoría de Occidente. Hoy en día, a las personas les toma más tiempo alcanzar la estabilidad financiera. Y cuando decimos más tiempo, nos referimos potencialmente a toda su vida. Entre 1980 y 2023, la edad media para casarse en las mujeres ha aumentado un 29%, de 22 a 28.4 años. La edad media para el primer hijo en las mujeres aumentó un 23%, de 22.6 a 27.9 años. Solo el 13% de los millennials optaron por casarse y tener hijos temprano. El 27% de los baby boomers hizo lo mismo. Aunque esto no necesariamente es algo malo para algunos millennials, esperar para casarse y tener hijos no es una elección, sino una necesidad financiera. Supongamos que eres una mujer millennial de 32 años que busca tener un hijo.
Sabes que tendrás que volver al trabajo bastante pronto después de dar a luz, ya que tu oficina no ofrece mucho permiso de maternidad, y no es como si pudieras cambiar fácilmente de trabajo en esta economía. Así que tratas de averiguar el costo del cuidado infantil y empiezas a llamar a guarderías en tu área. Sacas un promedio basado en todas las cotizaciones que has escuchado. $2,500 al mes. El costo del cuidado infantil ha aumentado un 220% desde 1990 y ni siquiera es completamente confiable. El informe Kids Count de 2023 encontró que más de la mitad de los padres que trabajan han tenido que llegar tarde al trabajo o salir temprano en los últimos 3 meses debido a problemas con el cuidado infantil. Aún peor, el 23% de esos padres reportan haber sido despedidos por esos problemas. Revisas las hojas de presupuesto y te das cuenta de que no solo no puedes pagar el cuidado infantil, sino que podrías terminar perdiendo tu trabajo por eso. Eso ni siquiera toma en cuenta toda la ropa nueva, cunas, biberones y pañales que tendrás que comprar. Baby Center descubrió que el primer año de gastos relacionados con el bebé asciende a unos $20,400 para los padres. Eso en su mayoría no incluye el parto ni la guardería. Los costos de criar a un bebé pueden consumir hasta el 22% del ingreso familiar. Care.com descubrió que un padre o madre promedio puede gastar hasta el 29% de sus ahorros en costos de cuidado infantil. Para poner eso en perspectiva, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos recomienda que las familias no gasten más del 7% de su ingreso familiar en cuidado infantil. Debido a esos costos tan altos, la mitad de las mamás han cambiado sus planes familiares. Una cuarta parte de las posibles mamás han decidido tener menos hijos. Los costos extremos han influido en todos los aspectos del pensamiento de los millennials, incluso en algo tan personal como tener hijos. Pero mientras una gran parte de los millennials está luchando por salir adelante, otro segmento está mejor que nunca. Y eso se debe a que la desigualdad ha aumentado rápidamente a lo largo de los años, con el índice de Gini incrementándose en un 25% entre 1968 y 2022. Eso ha creado una gran brecha en el bienestar dentro de la generación millennial. Por ejemplo, los trabajadores de servicios poco calificados en la generación de los baby boomers aún podían esperar una vida decente. El 63% de ellos poseía su propia casa a los 35 años. En ese mismo grupo, entre los millennials, solo el 42% tenía su casa propia. Los millennials más pobres, alrededor del 14% en total, en realidad tienen un patrimonio neto negativo, en comparación con solo el 8.7% de los boomers. Esta enorme brecha de desigualdad crea comunidades fracturadas y resentimiento, lo que a menudo se traduce en crimen y violencia. Junto con una vigilancia policial más estricta, esto ha llevado a un aumento masivo en las tasas de encarcelamiento entre los millennials, en comparación con generaciones anteriores a la misma edad. Aunque la tasa de criminalidad en Estados Unidos ha disminuido, ¿qué significa todo esto? Los millennials han perdido la fe. En 2014, el Pew Research Center descubrió que solo el 50% de los millennials dijeron que definitivamente creían en Dios. El 64% de la generación X y el 70% de los baby boomers dijeron lo mismo. De hecho, el 35% de los millennials no están afiliados a ninguna religión organizada. Los escándalos que salieron a la luz en la Iglesia Católica probablemente no ayudaron en ese sentido. Todo esto ha hecho que algunos millennials se queden rezagados y ha alimentado la depresión en otros. Pero muchos, siendo ferozmente independientes, simplemente están forjando su propio camino. Los psicólogos lo llaman agnosticismo ante los hitos de la vida. Muchos millennials no creen que haya una edad específica para casarse, iniciar un negocio o terminar sus estudios. Hay personas que se están casando en sus 40s, están regresando a la escuela en sus 30s o cambiando completamente de carrera en varios momentos de sus vidas. Y esto no les asusta tanto como podría asustar a otras generaciones. Eso podría ser porque los millennials llegaron a la adultez durante ataques terroristas, recesiones internacionales y uno de los peores mercados laborales en la historia reciente. Así que no hay nada que este mundo les pueda lanzar que no hayan visto de alguna forma. Pero también podría ser porque, según los mismos datos de Solston, los millennials también obtuvieron la puntuación más alta de cualquier generación en el rasgo denominado acciones. Solston usa eso para evaluar la apertura de una persona a nuevas experiencias, lo cual les servirá mucho a los millennials cuando tengan que enfrentar la nueva realidad de nunca poder jubilarse. La parte positiva es que, según un estudio de 2015 de American University, hablar sobre problemas de salud mental se ha normalizado en la generación millennial. Como crecieron escuchando sobre ansiedad, depresión y trastornos alimenticios, están mucho más dispuestos a hablar de sus problemas con sus amigos o con un terapeuta. Y seamos sinceros, eso es algo que van a necesitar. Si quieres ver cómo encajan los millennials en el panorama general y cómo cada generación se formó de manera diferente, revisa Cada generación explicada en 10 minutos o haz clic en este video en su lugar.